Bueno, senador, la primera pregunta, ¿y qué vamos a hacer con toda esa coca que el Estado le compraría a los campesinos si se materializa su propuesta? A ver, Lucas, planteemos dos elementos que nos llevan a construir la propuesta. Primero, es evidente que en muchas zonas del país, particularmente en el sur del país, el deseo de las mafias, llámese como se llamen las mafias, de monopolizar un negocio ilegal que nace del prohibicionismo, pues usa en extremo la violencia para dominar a los cultivadores, dominar las rutas, dominar las exportaciones, dominar el comercio interno incluso, y eso se paga con muchísimos muertos. Entonces, el prohibicionismo que impulsa un monopolio y genera unas rentas grandísimas, las están ganando unas mafias. Entonces nosotros decimos, hombre, ¿por qué no pensar quitarle ese monopolio a esas mafias, que lo asuma el Estado? Y segundo, evidentemente hay muchos campesinos que por diversas causas, principalmente por pobreza, terminan sembrando esta coca en zonas de colonización, zonas alejadas de los centros urbanos, zonas con malas vías de comunicación. Y el Estado, a mí me impactó mucho esta cifra. Del 2005 al 2014 ha gastado más de 80 billones de pesos. Oiga bien, 80 billones de pesos en fumigación. Sin embargo, y el consumo de coca y la producción de coca incluso ha crecido en algunos momentos, a pesar de esta inversión. Nosotros nos gastamos, documento de la propia Presidencia de la República, más de 75 millones de pesos fumigando una hectárea. Yo le echo números y comienzo a pensar, hombre, ¿no será más barato comprarle esa hectárea al campesino, negociar en el marco de todo un proceso? No es que nos vamos a dedicar a comprar coca, sino programa de sustitución. Venga, le compro su cultivo, le pago su cultivo, le abro opciones de una economía legal, con lo que le pago usted se puede sostener y yo le ayudo con un programa para que cambie el cultivo ilícito o con fines ilícitos a un cultivo lícito. Y por otro lado, hay una plata importante en innovación, ciencia y tecnología. Es que la coca es una planta con muchísimas propiedades medicinales, alimentarias. ¿Por qué no pensar también en algunas zonas del país en darle un uso legal a esa coca, no volverla en cocaína, que es lo que afecta a la salud pública, sino en alimento y en medicinas? Oiga, senador, pero esa idea no es muy lejana de lo que puede pasar en la vida real, entendiendo la política del gobierno, que primero está pensando, sigue pensando en la estrategia prohibicionista que usted tanto critica, pero además, justo, acabamos de colgar con el ministro de Defensa y decía que realmente la solución a este problema va a ser entonces la fumigación con glifosato y la erradicación manual y una supuesta estrategia integral que combine todas estas funciones, pero nada que ver con lo que usted está diciendo. No, claro, yo abro un debate. El señor ministro insiste en una política fracasada y es evidente que ha fracasado. Es un muy buen negocio para los que contratan las fumigaciones. Imagínense, un negocio que del 2005 al 2014 movió 80 billones de pesos, plata de colombianos, y sus efectos fueron terribles porque no acabaron esos cultivos ilícitos. Entonces yo sé que hay gente pues que le interesa alquilar helicópteros, alquilar aviones, comprar fungicidas, todo lo que está en torno de este negocio. Yo le planteo este debate más que al ministro y a este gobierno, que evidentemente no se va a meter en esto, porque es un gobierno muy alejado de la realidad, porque es un gobierno al que pues le es difícil entender lo que pasa en el país. Es un gobierno al que le matan todos los días líderes sociales y no tiene capacidad de respuesta, no entiende la génesis de esta violencia, y como no entiende la génesis de esta violencia, no es capaz de resolver. Pero es un gobierno que se va a acabar. Es un gobierno que en año y medio entrega formalmente, y yo siento que hace rato se ha venido acabando, porque no tiene ningún liderazgo. Entonces yo lo que le estoy planteando es un liderazgo a la sociedad que es más permanente que el ministro que pronto se va.
Sí, senador, yo quisiera hablar de algo que también nos dijo el ministro, que no sé en qué lo argumenta, pero él dice que varios estados de Estados Unidos que han aprobado, que han legalizado la marihuana, en este momento tienen el surgimiento de nuevas drogas. Yo quisiera saber qué le responde usted a eso, porque yo sé que usted ha hecho un trabajo juicioso y se ha documentado para poder hacer, por ejemplo, su propuesta. ¿Usted sabe cuál es el país de Europa con menos problemas de drogadicción y que estadísticamente medido ha bajado más el consumo incluso de drogas fuertes? Ese país se llama Portugal. Portugal ha mantenido una política que ha defendido la izquierda y la derecha, porque allá los líderes de izquierda y de derecha tienen la inteligencia de entender que la salud pública no tiene ideología y tiene que antiproducirse, allá regularizando más que prohibiendo el uso de drogas. Los efectos primero fueron una merma de delitos y merma de violencia en torno a las drogas, porque evidentemente si usted las regulariza, le quita la droga a las mafias que usan la violencia para mantener sus mercados. Y segundo, pudieron ir detectando en dónde había un mayor consumo de esas sustancias y con la propia plata que le da, que antes se quedaban las mafias con esa plata, ahora se queda el Estado. Con esa plata han hecho unos procesos educativos muy interesantes que han logrado impactar distintos sectores de la sociedad y han ido bajando ese consumo. A mí sí me extraña esa estadística que tiene el señor ministro. Me gustaría conocer sus fuentes porque yo no la tengo. Más bien le doy una estadística del propio el Departamento de Antidrogas de Estados Unidos. Ahí hay un instituto que trabaja todos los temas de prevención de drogas. Ellos dicen, mire, con la marihuana no se tiene documentado en el año 2019 un solo muerto por sobredosis en el mundo. Lo que sí se tienen documentado son 3.800.000 muertos por alcohol y 7.800.000 muertos por tabaco que son legales. Senador, me parece que usted tiene un diagnóstico muy claro y una apreciación sobre el tema general muy documentada, como nos está mostrando, pero yo sigo con una duda sobre la propuesta en sí, porque cuando usted habla de la posibilidad de comprarle a los campesinos la producción de mata de coca, pues obviamente eso suena bien, pero ¿cómo se sostiene eso a futuro? Porque para esos campesinos, por mal que les paguen, siempre les estarán pagando mejor de los que les paga un cultivo legal, que ha sido siempre el problema, porque esos campesinos, entonces, ¿cómo se hace para convencerlos de que dejen algo que en medio de las dificultades, porque ellos no son los que se ganan el gran negocio en la cadena, sin embargo, en medio de sus necesidades reciben más con eso que con cualquier otro cultivo? Es parte de una estrategia completa. Tal vez de los programas que le ha funcionado a este gobierno, de las agencias que ha funcionado, es la que dirige el doctor Archila. Ellos vienen planteando una cosa interesante, que son unos planes de desarrollo con enfoque territorial haciendo una inversión importante. Se acaba de aprobar cerca de 5 billones de pesos que se van a meter en esos municipios, los más violentos, que coincidencialmente fueron los municipios que, o no coincidencialmente, pero eso tiene una causa clara, que se priorizaron cuando se hicieron los acuerdos de paz, 170 y pico de municipios, y ahí se van a hacer unos programas muy interesantes de vías terciarias, mejoramiento de vías, servicios públicos. Yo he conocido ya la aprobación de un número muy importante de proyectos que evidentemente van a mejorar las condiciones. Si usted le mejora las condiciones viales a esa gente, va y le dice, es que quiero insistir, el tema no es decir a un campesino, dedíquese a la coca y yo se la compraré por siempre, sino, señor campesino, aquí le tenemos detectadas unas hectáreas de coca. Le propongo, primero, arránquelas usted mismo y yo se las compro. Le compro la hoja de coca. A ver, venga, en lo que le va a pagar el mafioso, yo le pago, entre otras cosas, el precio de la coca no lo marca el mercado, el precio de la hoja de coca. El precio de la hoja de coca lo marca el fusil. El que tiene el fusil dice, compra tanto, y el que no me vende se muere. Así es en esas zonas, y se lo digo yo que vengo de esa zona, yo soy del Cauca. Y entonces, a ver, entonces, sí, pero si senador, usted le compra y le en dice, la misma...
En la con misma esto- línea de la pregunta que le hace Félix, senador, discúlpeme interrumpirlo, pero en la misma línea, ¿usted no cree que esta propuesta, pues que también le hemos escuchado al senador Iván Marulanda en su proyecto de regulación de la coca, ¿usted no cree que esto puede generar es el efecto contrario? Y es que una vez se anuncie esa política pública, pues todos los campesinos van a empezar o muchos campesinos van a empezar a cultivar hoja de coca para acceder a ese programa, es decir, que les compren sin preguntar nada esa hoja de coca. No, es que hay que preguntarle, Lucas. Y acuérdese que el Estado colombiano tiene un censo. Y tiene un censo de cocaleros que se inscribieron para hacer programas de sustitución de cultivos. Usted hace una pregunta que tiene un elemento fuertísimo y yo no soy ingenuo. Si usted sale y dice voy a comprar coca a la loca, lo que hace es llenar el país de coca. Pero si usted dice, señores campesinos, aquí tengo detectados los cultivos. Aquí tengo el listado a estos campesinos que se han querido meter en un programa de sustitución, les voy a comprar sus cultivos, pero les voy a generar toda una estrategia para que se salgan de esos cultivos. Primero, con lo que les compro en cultivos, van a poder sobrevivir un año, año y medio, mientras hacemos todo el proceso para que cambien sus cultivos y obviamente les ayudamos a generar también comercio. Si algo necesita hoy el mundo es comida. Probablemente pueden ganar, no es que ganen mucho menos, porque es que tampoco es que un campesino que vende la coca se vuelve rico. Ahí los que hacen platica son los que logran hacer cristalizaderos y los que realmente hacen la plata son los que lavan, incluso más que los que transportan la coca y se las ponen en el cartel de Sinaloa y las llevan a México o las llevan a las costas para sacar la coca. No, los campesinos ganan muy poco. Si usted les da una opción legal, el campesino, yo he logrado con muchos campesinos, se salen de eso, porque es que la opción ilegal está acompañada por índices extremos de violencia que les quitan algo que vale tanto como la plata, que es la tranquilidad, incluso vale más que la plata. Esos pobres campesinos, con unos bárbaros enfusilados que se creen dueños de la región y dueños de la vida de la gente, hombre, a ellos sí les puede interesar salirse de ese negocio, porque en la medida en que se salgan de ese negocio, van a alejar las violencias de su territorio. Mire, senador, hace como 10 años Portugal le dio un ejemplo al mundo con su política de lucha contra las drogas. Un real ejemplo al mundo. Aunque las comisiones conformadas, le leo un artículo, aunque las comisiones conformadas por un delegado del Ministerio de Justicia, un delegado del Ministerio de Salud Pública y un coordinador de política antidrogas no pueden obligar a un tratamiento médico, hay incentivos para que las sanciones se suspendan a quienes voluntariamente se sometan a un proceso de rehabilitación. Es decir, esto va mucho más allá de comprar un cultivo. En paralelo con este enfoque administrativo frente al consumo, las autoridades de policía portuguesas se han concentrado en perseguir a los peces gordos de la cadena criminal de las drogas, produciendo las mayores capturas e incautaciones de los últimos 20 años. Portugal llegó a descriminalizar el consumo de drogas, producto de las recomendaciones de una comisión de expertos, quienes antes que en ideologías se basaron en evidencias e incentivos. 8 años después, aún hay mucho por mejorar. Ha demostrado que su enfoque es correcto y más eficiente que la represión carcelaria. Vale la pena que en América Latina se considere esta experiencia antes de enfrascarnos en una nueva contienda ideológica sin fin. Senador Velasco, ¿sabe quién firma este artículo? ¿Quién lo firma, Julio? Iván Duque Márquez. Bueno, hombre. Iván Duque Márquez, abril 16 de 2009. O sea, él no está hablando de lo que habla usted, que es un ejercicio elemental de comercio, por buscar la seguridad en la zona y no dar la pelea que significa volver a la fumigación, que muchos expertos han concluido, como el expresidente Santos, que él reconoce que él fracasó con ese tema de la fumigación. Pero esto me hace pensar en algo, senador. Es que a veces uno cree que la gente tiene unas ideas y que no se mueve de ahí, y que su entorno no lo deja escuchar otras ideas, y eso es lo que uno piensa a veces que pasa con los presidentes de la República, ¿no? Van terminando aislados y uno cree que piensan unas cosas
que por ejemplo yo me estoy sorprendiendo con lo que le estoy leyendo. ¿No será que valdría la pena un intento de una reunión así sea informal con el presidente de la República para discutir lo que él mismo escribió? Siempre es importante hablar con el presidente de la República. Y yo creo que al presidente le hace falta hablar más allá de sus compañeros de pupitre, que los fue a buscar para ponerlos en todos los altos cargos de la nación y que a cambio de ayudarlo a gobernar, muchas veces uno siente que esos compañeros le hacen loas para mantener puestos que no merecen. No, el presidente tiene que hablar con la gente que piensa distinto a él. Incluso a mí me gusta mucho más el Duque senador, incluso me gusta más el Duque liberal cuando era subsecretario del partido y escribía esos artículos, que el Duque de hoy, que lo veo muy cooptado por una gente con muy poca experiencia, muy poco conocimiento, muy poca formación y muchas ganas de figurar. Me parece valiosísima la propuesta suya. El problema, a mi juicio, es que como a este país se lo comió la polarización, palabra que ya nos aburre a todos, pero que es la que se atraviesa todo el tiempo en la discusión, porque prima la postura que se tenga frente al proceso de paz para que el acuerdo se vuelva prácticamente imposible, porque quienes están en contra de tesis como la suya desconocen o no miran el cambio del mercado entre la época de Escobar y la época actual, en la que, por supuesto, con la desaparición de las organizaciones criminales como la de Escobar y la de Cali, pues cambió totalmente el mercado. Y entonces el periódico El País ha hecho un estudio fantástico sobre la situación del narcotráfico en el mundo y advierte que expertos e informes en América y Europa coinciden en que los carteles monopolio al estilo Pablo Escobar, que organizaban toda la operación desde la plantación a la distribución, no eran estructuras preparadas para sobrevivir en el tiempo. Desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años 90, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. A partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo forman los eslabones de una cadena que al cerrarse hacen que la cocaína de los Andes llegue a cualquier destino del mundo y lo hacen de forma compartimentada, autónoma. Y no quieren ver ese argumento los que se oponen a que esto, a reconocer que esto ha fracasado. Entonces ahí es donde la discusión no avanza. Tiene usted toda la razón, doctor Alberto. Sigues el ejemplo que Julio lee en el artículo bien escrito por el señor presidente Iván Duque. En Portugal, desde que se adoptó esa política, han pasado gobiernos de izquierda y de derecha, e independientemente de su ideología, han mantenido una política que funciona. ¿Sabe por qué? Porque tiene la inteligencia de hablar entre ellos. Es que aquí nos hemos dedicado, creemos que la política es el ejercicio de eliminar al rival, y eso no se trata. Uno con los contradictores habla, hace acuerdos básicos. La política de Portugal incluso es corta en comparación a lo que han hecho en los últimos años Nueva Zelanda, aunque tuvo un pequeño retroceso hace unos años, pero está volviendo a una política cero prohibicionismo con las drogas y que ha tenido unos efectos en salud pública interesantes y que vale la pena estudiar. Los propios Estados Unidos, hombre, una comisión bipartidista, republicanos y demócratas, nos dicen, mire, eso que hicimos allá, ese plan colombiano que hicimos allá, no funcionó en la lucha contra las drogas, probablemente sirvió para ayudar a desmantelar unas guerrillas, pero la lucha contra las drogas no, porque es que el fenómeno es mucho más amplio, es transnacional, es lo que usted dice, ha cambiado totalmente. Yo sí creo que en este país nos hace mucha falta hablar
sin tratar de eliminar. Aquí tenemos unos líderes políticos que se soslayan escuchándose ellos mismos, tratando de demostrarle al país que tienen la razón. Yo más que decirles demuestren al país que tienen la razón, sean capaces de razonar con su contrario y comenzar a buscar políticas en algunos elementos, como el de las drogas, que nos sirva a todos los colombianos. Usted tiene toda la razón, hay que escucharnos más. Pues senador, esa es la frase con la que se estrena Joe Biden. Él dice, yo posiblemente no tengo la razón, yo no tengo la última palabra, yo quiero trabajar, solo pido una cosa, me pueden escuchar mi propuesta y después la discutimos. Me parece que ese es el punto de partida. Y sobre todo con ese artículo, ya se lo voy a mandar porque es mucho más extenso, senador. Le va a parecer muy interesante lo que escribió el presidente en el 2009, en pleno éxito de la Operación Portugal. De pronto, una idea ahí para que se ilumine nuestra tragedia que nos deja tantos muertos todas las semanas. Senador, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos y mucha suerte con su iniciativa. Mil gracias, Julio.